El 24 de junio, hace apenas 23 días, las noticias nos sorprendieron con una historia terrible, una cosa horrible que al principio no captamos el impacto completo de las palabras y de la historia. Más de 55 familias viviendo en la Torre Champlain, allá en Miami, sufrieron un desastre que acabó con sus vidas. Se derrumbó la torre, se derrumbó la mayor parte del edificio y hasta el día de hoy apenas han encontrado un solo sobreviviente, una sola persona que ha sobrevivido el accidente. Es una historia muy triste porque a medida de que van saliendo los detalles, vamos aprendiendo cómo habían pistas, habían indicios de que el edificio estaba en problemas, de que había que hacer reparaciones. Yo no tengo la historia clara en la mente, sino que he leído algunos detalles y al punto de $9 millones sobre el edificio. Y ustedes se pueden imaginar cómo recibieron la noticia los dueños de los apartamentos que ya los habían pagado y ahora tener que asumir una deuda tal vez mayor a la del apartamento que ellos habían comprado. Tomaron un voto y se pueden imaginar cuál fue el resultado del voto, ¿no es cierto? Más adelante, la misma Junta dio un reporte y dijo, ahora los daños para poderlos reparar ascienden a $15 millones. Y ahora mucho menos, si no votaron por pagar 9 millones, no iban a votar por pagar 15 millones para reparar el edificio. Otro reportaje dice que en el estacionamiento, en la parte de abajo del edificio, se veían grietas en las paredes. Y yo me puedo imaginar porque yo he vivido en lugares donde hay grietas en las paredes. Sin embargo, no son edificios masivos de concreto y cabillas, sino casas relativamente livianas que por el terreno ajustarse y ceder, hay roturas en las paredes. Así que me imagino que cuando las personas vieron las grietas, no se alarmaron tanto porque en un sentido es hasta normal ver grietas. Las vemos en el fundamento de la casa, la vemos en el estacionamiento, la vemos en el driveway entrando a donde vivimos. Por todos lados hay grietas. Y ahí han estado por siempre y seguirán por siempre. Y esta gente tranquila, confiando de que esas grietas no indicaban nada. Estaba un señor hablando con su esposa por teléfono y ella estaba afuera en el balcón o afuera en la ventana y estaba mirando hacia abajo y le estaba diciendo a su esposo, estoy viendo cómo se abre un hueco. Y se cortó la llamada. Y ahí quedó la conversación. Porque se derrumbó el edificio y todos los que se cayeron murieron, excepto el solo jovencito de 15 años que logró sobrevivir. Habían indicaciones del peligro que venía, lo ignoraron y de repente llegó la catástrofe instantánea, inmediata, que acabó con la vida de esas personas. En la Biblia tenemos una historia así. Tenemos la historia de una señora que no sabemos su nombre, pero la vamos a llamar la señora Lot. La señora Lot, que venía dando, ella y su familia, venía dando ciertas señales de que habían grietas espirituales en su vida.
Venía dando señales de que se estaban abriendo huecos espirituales en su vida. Y a pesar de que ella tenía una advertencia, ella tenía una indicación muy clara que debía escapar, debía huir, debía salir y dejar todo atrás y ni siquiera debía mirar hacia atrás. Ella no hizo caso, no quiso pagar el precio, no quiso ser disciplinada y cumplir con la orden, y se dio el lujo de echar una miradita hacia atrás y instantáneamente se convirtió en una estatua de sal. Ahora, esa es una historia que cuando la gente que no es creyente y aún algunos de los que son creyentes escuchan esta historia, les parece una cosa horrible. Les parece una cosa exagerada y desmedida, porque ¿qué culpabilidad tiene echar un vistazo hacia atrás y por eso Dios la mata? Dios le da un castigo tan severo por una sola miradita cuando hay tanta gente que ha cometido pecados bárbaros en la Biblia y no recibieron ese castigo. Pero hubo otra persona que leyó este pasaje. Jesús leyó el contexto de la historia, leyó la historia de Lot y su familia, leyó los diferentes eventos que ocurrieron en su vida. En el libro de Génesis todo está narrado, todo está detallado y con la ayuda de la imaginación podemos llenar algunos de los vacíos. Y cuando él llegó a la parte donde la señora Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, a él no le pareció eso un exceso, sino que entendió que eso era una advertencia para todos nosotros. Busquen ustedes, no ahora, sino después se los dejo como tarea, busquen ustedes ahí en la computadora la estatua de sal de la mujer de Lot y verán una columna. Se me olvida dónde es que está la columna. Una columna que está por allá bien lejos, por aquella parte del mundo, pero no me acuerdo el país exactamente, que la llaman la mujer de Lot. Ese es el nombre que tiene esa columnita ahí y que pareciera un ser humano. Y no solamente eso, sino que se van a encontrar algunas estatuas que los escultores han hecho y que muestran a la señora Lot en diferentes posiciones. En algunas es apenas mirando así sobre su hombro porque quería echarle una miradita más a lo que dejaba atrás. Y así está, obviamente es una estatua, así está congelada la imagen donde ella está mirando hacia atrás. Y cuando Jesús leyó eso y se dio cuenta que ese no hablaba mal de Dios, sino que era una advertencia para todos nosotros, le dijo a sus discípulos unas palabritas que debiéramos de grabárnoslas nosotros. Y encuentran en Lucas 17:32. Acordaos de quién. Acordaos de la mujer de Lot. Acordémonos de la señora Lot, porque su historia tiene muchas enseñanzas para nosotros. Así que vamos a ver cuál es el trasfondo de la historia. Lot era un individuo que había sufrido muchas calamidades, muchos problemas, muchas dificultades en su vida. Y vamos a comenzar con aquella calamidad de que se le murió su padre. No es una cosa agradable estar sin un buen padre en la vida. Yo tuve apenas mi padre por 2 años de mi vida, 2 años. Lo mataron, un asesinato político, y tuve que crecer en una casa donde mi mamá trabajó mucho, se esforzó mucho por financiar y llevar a su familia adelante, pero no hay sustituto para un padre porque hace falta
que los padres estén presentes en sus casas, criando a sus hijos, dando el ejemplo, enseñando a orar, enseñando a leer la Biblia, trayendo a sus hijos a la iglesia, dando el ejemplo. Porque ese es el plan de Dios para todos los hombres y padres cristianos. Lot perdió a su padre. Y entonces él hizo algo muy bueno, que fue a vivir con su abuelo Taré y con su tío Abraham y su esposa. Y mientras vivía con su familia, ocurrieron muchas cosas interesantes. Una de ellas fue que Dios visitó a Abraham. Y Dios le hizo una promesa asombrosa a Abraham, que iba a hacer de él una gran nación. Ahora imagínense, un hombre que ya estaba muy entrado en edad, que su esposa ya no podía tener hijos porque había pasado su tiempo, y Dios le da la promesa, y por supuesto eso se enteró toda la familia. Lot también lo sabía. Lot pensaba que Abraham iba a ser una buena persona con la que él se iba a detener, iba a continuar el resto de su vida, porque era un hombre llamado por Dios, un hombre bendecido por Dios, el hombre de la promesa a través de la cual vendría el Salvador de la humanidad. Pero pasaron los años y no había cumplimiento de la promesa. La gran nación que Abraham se supone que iba a ser, parecía más bien que iba a ser en ovejas y ganado y animales y siervos. Eso era lo que estaba creciendo. No solamente Abraham estaba prosperando, aumentando en riqueza, sino que también Lot, tal vez por su asociación con él, porque cuando Dios bendice a una persona, le salpica a muchos otros. ¿Es cierto? Es cierto. Cuando Dios me bendice a mí, me hace generoso, me hace amoroso, me hace servicial. Cuando Dios los bendice a ustedes, es igual. Y yo veo cuándo está la bendición de Dios en la vida de una persona, porque lo manifiestan de tantas maneras. Yo quiero estar rodeado por la gente a la que Dios bendice, porque me va a salpicar a mí, así como le salpicó a Lot. Y yo quiero salpicar a todos los demás también, a todos. Lot estaba empapado de salpicado. Tenía ganado de todo tipo, pero fíjense ustedes cómo son las cosas, que mientras ellos vivían juntos y se la llevaban muy bien, no así los siervos de ellos, sino que se estaban peleando por nimiedades como: no, ese pasto es mío. Ese pasto es de Dios. Echa tu ganado más adelante, tranquilo, hermano. Es tuyo, tómalo. No, pero no era así la cosa. Se peleaba. Yo lo vi primero. Yo llegué aquí primero que tú. Mira que tus ovejas se están tomando todo el agua. Y era todo el tiempo entre ellos. Hasta que llegó el momento que Abraham y Lot dijeron: mira, chico, tenemos que hacer algo con esto, y creo que lo mejor es que nos vamos a separar. Y vamos a empezar a leer los versículos Génesis 13 del 8 al 11. Yo creo que ya los tienen preparados ahí para nosotros. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, entonces yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Así que imagínense, se levantaron ellos en una colinita, y le dijo Abraham a su sobrino, no eran hermanos, era tío y sobrino, pero fíjense qué buena gente era Abraham, que lo llamaba hermano, ¿verdad?
escoge tú. Ahí tienes. Y Lot estaba mirando para allá, se veía un poquito marroncito, y por acá se veía verdecito, pasto abundante, todo muy bonito, y casi lo podemos escuchar pensando en su mente cómo era su proceso de decisión, ¿verdad? Es bien facilito imaginarse lo que estaba pensando. Si me voy por acá, bueno, mis ovejitas, tenemos que andarlas caminando por aquí, para allá, por todos lados, y siempre pidiéndole a Dios y por lluvia. Pero si me voy para acá, el Jordán, el agua, todo verdecito, todo muy bueno, todo abundante, por aquí es más fácil, por allá es más difícil. Yo como que me voy para acá, hacia el este, hacia el oriente. Así que en el occidente, en el oeste, estaba lo menos atractivo, donde Dios tenía que bendecir más, donde tendría que orar más, donde tendría que estar siempre trabajando y luchando y esforzándose, y por acá, donde todo estaba más cómodo, y si se olvidaba de orar no importaba, porque ahí estaba el pasto de todos modos. Sí. Así que él dijo, pues ni modo, me voy para acá. Y se dieron las manos y acordaron separarse y cada quien irse en la dirección contraria. Así que entonces leemos el versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, fíjense ustedes que aquí está una revelación interesante de cómo se fue desarrollando la vida de Lot. Porque ninguno de nosotros somos estáticos. Siempre hay un desenvolvimiento, siempre hay un desarrollo, siempre hay cambio. O estamos creciendo y estamos mejorando, o nos quedamos estancados y nos empezamos a echar a perder. Por un lado o por el otro. Y entonces aquí se nos da la indicación de que mientras Abraham se fue en la parte de Canaán a donde Dios lo había llamado y había prometido que lo iba a bendecir, Lot se fue a esa tierra fértil donde se menciona ahora que estaban las ciudades de la llanura y se menciona a Sodoma por primera vez o por segunda vez. Ese era un detalle importante porque la decisión de él de acercarse a la ciudad de Sodoma y de ir poniendo sus tiendas hasta Sodoma, implica que él iba poquito a poco acercándose cada vez más y más hasta la ciudad por los beneficios que la ciudad representaba. En esa ciudad habían tiendas, en esa ciudad había comercio, en esa ciudad había teatros. Estoy exagerando, por supuesto, pero quiero darle la idea. En esa ciudad habían electrodomésticos y tiendas de celulares. Y todo era brillante como en Las Vegas, bonito, luces de neón por todas partes. Y era bien atractivo lo que se iban a encontrar en la ciudad de Sodoma. Así que poquito a poco se fueron acercando hasta poner sus tiendas a la ciudad de Somorra. Y entonces, cuando saltamos al capítulo 19, el versículo 1, encontramos que este proceso gradual se convirtió en un proceso de aculturamiento, de asimilación. Fíjense lo que dice allí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, esto es lo importante aquí en este versículo, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahí se leen varias cosas interesantes. Número 1, Lot estaba sentado a la puerta
de la ciudad de Gomorra, de Sodoma. Nosotros no utilizamos ese lenguaje hoy en día. Para nosotros eso no significa nada en el siglo XXI en el que vivimos, porque primero no tenemos una puerta de la ciudad y segundo, nadie está sentado por ahí a la entrada de la ciudad. Pero en aquella época, donde las ciudades eran fortificadas, donde habían muros, la puerta era un lugar muy importante. Allí era el centro de ley y el centro de comercio. Grandes cosas o cosas importantes sucedían a la puerta de la ciudad. Y las personas que se sentaban ahí eran personas que eran respetadas en su comunidad, que tenían influencia en esa sociedad y que por lo tanto ellos servían para tomar las decisiones que se venían a disputar allí en la puerta de la ciudad. Ya Lot se había adentrado tanto en la sociedad de Sodoma que se había convertido en uno de aquellos personajes que estaban a la puerta de la ciudad. Es decir, que él no se mantuvo separado de ellos. Si bien se venía acercando solamente poquito a poco, hasta que puso sus tiendas hasta la ciudad, parece que ahora ya estaba viviendo dentro de la ciudad y estaba tan cómodo que era uno de los ciudadanos de influencia e importancia allí. Y nos podemos imaginar, aunque no se menciona ahí, que la esposa de Lot, las hijas de Lot, iban compenetrándose también, echando raíces y asimilando la sociedad de Sodoma en sus corazones. Bueno, de hecho, y va a salir más adelante, que ya las hijas se iban a casar. Se iban a casar con dos hombres de allí de la ciudad de Sodoma. Y no tenemos detalles exactos sobre eso, pero sabemos que en términos generales, como Dios escogió destruir a la ciudad de Sodoma, era una ciudad de corrupción y de pecado y de cochinadas que a Dios le eran intolerables y por lo tanto decidió destruir esa ciudad. Y allí en el medio vivían estas personas que tenían la luz del conocimiento de Dios en sus corazones, pero que ahora estaban envueltos, involucrados en medio de la oscuridad espiritual y la inmoralidad de Sodoma. Cuando nosotros salimos de nuestros países para venir acá, ninguno de nosotros entiende que vamos a cambiar por el solo hecho de vivir en este país. No, nosotros pensamos que somos venezolanos, puertorriqueños, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, argentinos. Yo sé que me estoy perdiendo algunos países, pero también ustedes. Los del país de allá de Ponce. No nos damos cuenta que este país nos va a cambiar. Y a medida que pasa el tiempo, ya no pensamos igual que como piensa la gente allá en el viejo país. Vamos adquiriendo ciertas formas de pensar. Vamos creyendo en ese tema de la libertad y que el gobierno debe estar limitado y respetar al ciudadano, porque cuando vamos para allá, el gobierno se mete en todo en tu vida. Y esto no es un sermón político, pero tengo que hablar un poquito, porque cuando me fui a vivir a Venezuela en el año 97, me acuerdo que un día estaba escuchando una emisora de música así moderna y de repente meten un joropo. Y yo me quedé así, bueno, ¿y este joropo de dónde viene? Joropo es una música de allá de Venezuela folclórica, vamos a usar ese término. Y yo digo, pero esto no cuadra, esto pareciera que fuera una flor en una gaveta llena de tornillos. No hay combinación. Me enteré que el gobierno obliga a las emisoras a tocar música venezolana. Aunque uno no la quiera escuchar, la tiene obligado. Porque el gobierno está metido en tu vida.
Y aquí uno viene para acá y le hablan a uno de la libertad y uno se empieza a encariñar con esa libertad. Déjame tranquilo, échate para allá. No me molestes, mosquito. Y entonces uno se regresa para allá y uno empieza a ver cómo el gobierno está metido en la vida de la gente y te gobierna y te controla y te indica y te limita y está encima de ti como que si fuera un jinete encima de un caballo. Y a uno no le gusta eso ya. No. Y entonces uno ve aquí que tienen todo organizadito por aquí, por allá, y uno llega y aquel desastre, aquel desorden. Yo estoy hablando de Venezuela, no del país de ustedes, porque yo sé que el país de ustedes está todo bien organizadito, limpiecito. Y ustedes se están riendo como que, no, el mío no. Y entonces uno va cambiando aquí. Aunque uno no lo sabe, poquito a poco uno va cambiando. Y eso fue lo que le sucedió a Lot, a la señora Lot y a sus hijas. Poquito a poco fueron cambiando, y aunque ellos llegaron muy consagrados, haciendo el culto, orando, predicando, repartiendo centinelas por todas partes, poquito a poco empezaron a dejar de hacer esas cosas y fueron cambiando, y en vez de ellos leudar la masa, la ciudad se los empezó a tragar de a poquito, de a poquito. Entonces sucedió lo que encontramos en los versículos 12 y 13. Llegaron estos varones y les dijeron lo siguiente. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijas y tus hijas, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ellos no se estaban esperando esa noticia. Ellos no creían que vendría sobre ellos una destrucción repentina y que nadie iba a escapar. Pero aunque la ciudad estaba condenada, no eran todos. Y esta advertencia de que el pecado de esa ciudad los iba a castigar se repite de muchas formas y en muchos lugares en la Biblia. Jesús le dijo a Nicodemo: para ser salvo tienes que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Otro pasaje de la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Otro pasaje de la Biblia dice que los que practican el pecado se perderán. Otro pasaje dice que Jesús viene con su galardón para pagar a cada quien conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. De muchas maneras, esta advertencia que se le dio a Sodoma aparece en la Escritura porque Dios nunca ha hecho paz con el mal. Dios nunca ha acomodado al pecado para que coexista junto con él. Y aunque nosotros los seres humanos sí hallamos cabida en nuestros corazones, sí hallamos tolerancia para el pecado y las cosas malas, Dios nos advierte a nosotros que Él no tolera el pecado, y en el caso de Sodoma ya estaba dispuesto, listo a eliminar a la ciudad. Y esta advertencia se pronuncia contra todas las ciudades que existen y contra todos los seres humanos que practican el pecado. Que si no cambiamos, que si no nos allegamos a la salvación, que si no aceptamos el perdón de Dios, nuestros pecados acabarán con nosotros y moriremos eternamente. Esa es la advertencia que da el predicador cuando hace el llamado al arrepentimiento. Esa es la advertencia que da el predicador en las campañas evangelísticas o en la iglesia cuando invita a las personas a aceptar el bautismo.
que es la forma de escapar de la ciudad que se va a condenar y va a ser destruida. Pero Lot y su esposa recibieron la oportunidad. Y vamos a ver en los versículos 15 y 16 la siguiente parte. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y entonces el versículo 16 dice algo muy curioso. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense que yo no me había dado cuenta de este detalle hasta este momento, hasta prepararme para este sermón. Literalmente los agarraron de la mano y los alaron, porque inexplicablemente, aunque sabían que venía la destrucción a la ciudad, dice ahí que se detuvieron. ¿Para qué? ¿A tomar agua, ir al baño? Se está derrumbando el edificio, por Dios. Sal de ahí. El fuego ya salió del cielo y está a punto de aterrizar en la tierra. Sal de ahí. Oh, pero se detuvieron. No sabemos por qué. Pero fíjense cómo fueron de misericordiosos los ángeles que los agarraron y los sacaron. A mí me gusta pensar que hasta empujones le dieron para que se apuraran, ¿verdad? Unos jalando y otros empujando. Apúrate, apúrate, que viene la destrucción. Y escucho las palabras de Jesús donde dice el Señor: acuérdate de la mujer de Lot. Y entonces vamos a leer los versículos 24 y 26, donde dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, miren qué tristeza. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Qué cosa tan triste. Fíjese que ella estaba a espaldas, detrás de su esposo. Los ángeles los sacaron, les dieron el empujón, les advirtieron: corran, huyan, no miren hacia atrás. Y esta señora iba detrás de su esposo en vez de estar al lado de él o junto con él. Y entonces me acuerda de la otra mujer que no estaba junto con su esposo, que nos metió en este gran lío a todos nosotros, ¿verdad? Como que se repite la historia. Hermanas, quédense junto con su esposo. Vayan a trabajar con él si pueden. No se puede. Esposos, vayan con sus esposas, estén con ellas. Ahí está la bendición. Amén. Amén. Bien dicho. Ahora, no hay nada arbitrario ni injusto en el castigo que le cayó a la señora Lot. Pudiéramos argumentar que, pero esa pequeñita cosa, eso no era el problema. Eso fue una manifestación del problema. El edificio estaba dando indicios de que venía una gran destrucción. Una grieta no era el problema era que todo se estaba echando a perder. Ella demostró con esa mirada que la grieta que ella tenía en su vida espiritual, el hueco que ella tenía en su vida espiritual, la hacía amar tanto lo que estaba dejando atrás, y era como que si Dios le estaba quitando algo. ¡Qué tontería! Dios le estaba dando la vida de nuevo. Así como cuando Abraham rescató a Lot después de que lo habían llevado esclavo, y Abraham fue con sus esclavos o sus siervos, su gente, y los rescató. Aquí lo estaban rescatando de nuevo.
pero era como que Dios les estaba quitando algo. Y muchas veces las personas cuando se van a entregar, cuando están a punto de tomar la decisión o cuando viven inclusive años en la iglesia, el entregarse a Dios, ellos se sienten como que si Dios les está quitando algo, su libertad, les está quitando el placer de la vida, les está quitando algún gozo, algún bienestar, alguna ventaja, porque eso de servir a Dios y ser fiel en la iglesia les parece que es menos que lo que pudieran tener si se quedaran en Sodoma. Pero en Sodoma estaba la destrucción, en Sodoma estaba la muerte y estaba el pecado. Y la señora Lot no entendía que mirar hacia atrás era como decir, Señor, no tengo tiempo para ti. Señor, amo aquella ciudad y no la quiero perder. ¿Me puedo quedar con un poquito de ti y con toda esa ciudad? Podemos hacer un acuerdo que el sábado voy a la iglesia, pero de lunes a viernes vivo en la ciudad de Sodoma. Podemos quedar de acuerdo de que en mi vida haya un poquito de pecado o mucho pecado, pero voy a la iglesia para calmar la conciencia y tratar de medio taparear el asunto. Eso era lo que le estaba sucediendo a esta señora Lot. Jesús nos advirtió en varios pasajes de la Escritura que eso no es posible. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir ¿a cuántos? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Sodoma. A Sodoma. No podéis servir a Dios y al pecado. No podéis amar a las riquezas, pero también servir a Dios. Sino que tu corazón tiene que estar en un solo lugar. Luego Jesús le dijo, en Lucas 9:57, vino uno, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso le gustó a Jesús. Yo estoy esperando por el 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es como que vio en su corazón, mira, tú me quieres seguir, pero fíjate tú cómo vivo yo. No tengo casa, no tengo posesiones, soy libre, yo sirvo a Dios y tú también tienes que seguir a Dios. Si nos vamos a entregar a Dios, Jesús está diciendo, tiene que ser algo completo. Tiene que ser que estemos dispuestos a vivir con Él. Luego, más adelante, en el versículo 59, le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, más bien deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, esto no quiere decir que el padre de ese joven estaba muerto y solamente era cuestión de un día enterrarlo. Lo que el joven le estaba diciendo, mira, yo te quiero seguir, pero déjame que yo vaya y viva con mi padre por varios años y entonces regreso contigo y te sirvo. Él también quería quedarse en Sodoma y al mismo tiempo servir a Jesús, pero no servía. Y vamos finalmente al versículo 61 y 62, donde vino otro. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Fíjense dónde está esa frase. Ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que Jesús quiere es una entrega donde nosotros nos damos de a de veras, donde nosotros no queremos mirar hacia atrás, donde nosotros no queremos guardar parte para el mundo y parte para Dios. Cuando María, que vimos en el video,
trajo el ungüento, trajo ¿cómo que se llama lo que ella trajo para ungir los pies de Jesús? El perfume. Lo entregó todo. No dijo, le voy a echar unas goticas aquí para yo quedarme con el resto. No, fue y le dio todo. Y mientras los demás la criticaban, Jesús vio eso como una obra de amor, una obra excelente, la recibió, aprobó lo que hizo y la recibió. Queridos hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo y necesitamos concluir. La historia está clara en la vida de la señora Lot, que mientras ella amaba al mundo y miraba hacia atrás, estaba dando señales de que no se había entregado realmente a Dios, que no apreciaba el reino de los cielos y la salvación. Y todos tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque cuando yo hablo de la señora Lot, estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de todos los que de a ratos miran al pecado y en partes de sus vidas han estado olvidados de Dios y viven una vida así de inconstancia. Yo pienso, lamentablemente, que esos somos todos nosotros. Se nos hace la advertencia, se nos hace el llamado, se nos hace la invitación y se nos da la aceptación en los brazos de amor de Dios. Entreguémonos de todo corazón, vengamos a Dios, derramemos todo nuestro perfume de nuestra vida sobre los pies de Jesús y entreguémonos a su misericordia para recibir su aceptación y su perdón. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la advertencia que encontramos en la vida de la señora Lot y la aceptación que encontramos en la vida de Jesús. Perdónanos, Señor, por nuestra inconstancia. Perdónanos, Señor, por mirar hacia atrás a momentos. Y perdónanos porque nuestra conversión es imperfecta. Mas ayúdanos, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entregar el corazón. Ayúdanos a entregar, a deshacer egoísmo, poner nuestros pecados en tus manos. Gracias por oírnos. Bendícenos, pues rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al pastor Cañizales por haberse dejado utilizar por el Señor para traernos este hermoso mensaje. Definitivamente debemos entregar todo al Señor. Debemos toda nuestra vida. Y una forma de mostrar ese desprendimiento y esa entrega es a través de los diezmos y las ofrendas. Ha llegado el momento de recibir los diezmos y las ofrendas, por lo cual pedimos a los diáconos que pasen al frente, que tomen posición. Mientras los diáconos reciben los diezmos y las ofrendas, quiero traer una ofrenda también al Señor y de meditación. Necesitamos analizar, hablar acerca del amor. El pastor lo acaba de decir, el amor del Señor, cómo se entregó. Pero antes vamos a orar. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Gracias porque estamos seguros que hasta aquí nos has traído tú. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte en este sábado y también de nutrirnos del pan espiritual. En este momento es el momento de entregar, de devolver a ti lo que te corresponde, lo que te pertenece, los diezmos, y mostrar nuestro desprendimiento y agradecimiento a través de las ofrendas. Pedimos que tú bendigas la porción que resta y bendigas a todas las familias aquí representadas. En el nombre de Dios Cristo Jesús. Amén. Pueden proseguir. Es amor que sana al pecador,
Es amor que paga deuda cruel. Tal amor no puedo comprender. Eso es santo amor. Santo amor. Santo amor. En sacrificio por el pecador. Santo amor, santo amor, eso es santo amor. Dios del cielo por ti descendió y sangre a todos libertó. En gloria Él resucitó. Eso es santo amor. Oh, santo amor. Santo amor. El sacrificio por el pecador. Santo amor, santo amor, eso es santo amor. Es amor que paga precio cruel. Es amor tan grande y tan fiel. Hoy comienzo a vivir por fe. Santo amor, santo amor, eso es santo amor. Santo amor, santo amor, santo amor, el sacrificio por el pecador. Santo amor, santo amor, eso es santo amor, eso es santo amor, oh, santo Amén. Vamos a hacer la oración final. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por las bendiciones que recibimos al acercarnos a ti. Gracias por el don de tu Espíritu Santo, gracias por la oferta de perdón, gracias por la gracia que nos cubre en este momento y todos los momentos de nuestra vida. Al alejarnos de aquí, acompáñanos, permanece en nuestras vidas, bendice a nuestros seres queridos que están por aquí cerca y por allá lejos. Tennos a todos bajo la sombrilla que es tu amor, el paraguas de tu amor, tu protección y tu salvación. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.